En 1591, el gobernador del Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, presidió una gran expedición, con la cual fundó el 20 de mayo la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Acompañada por Blas Ponce y 70 españoles, pudieron imponerse a los mansos indígenas que poblaban originalmente la zona, los yacampes, pertenecientes a la cultura diaguita bajo el imperio incaico. En 1776, La Rioja pasó a formar parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata e incluida dentro de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. Durante la Revolución de Mayo de 1810, el cabildo local reconoció la autoridad de la primera junta. Entre tanto, la ciudad y su jurisdicción siguieron dependiendo de Córdoba hasta 1820. Durante el conflicto entre unitarios y federales, el 1 de marzo, el cabildo riojano eligió gobernador al general Francisco Ortiz de Ocampo. A mediados de abril de 1820, Córdoba reconocería la autonomía de La Rioja. En 1826, La Rioja contó con imprenta propia y editó un boletín desconociendo a Bernardino Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este acto de rebeldía es provocado por el autoritarismo unitario al licitar las minas de cobre y plata del Famatina a inversores ingleses, desentendiéndose de la autonomía de la provincia de La Rioja y de los derechos que había comprado el comandante en armas de la región de los Llanos, el exgobernador Juan Facundo Quiroga. El Tigre de los Llanos se opuso y se negó a reconocer la autoridad del presidente y poco después convenció al gobierno provincial de no reconocer la Constitución de 1826. El primer periódico de La Rioja fue La Patria, editado e impreso por Carmelo Valdés en 1856. Fue fundado en la época de inestabilidad política, donde los gobiernos eran depuestos por las disputas locales o por el gobierno nacional. En la edición número 102 del 27 de junio de 1860, Valdés criticó duramente al gobierno provincial. Es por ello que el gobernador delegado de La Rioja, Ramón Ángel, prohíbe la circulación del periódico, expresándose además que Carmelo Valdés había renunciado. Este es el primer caso de censura a la prensa y persecución hacia un periodista en La Rioja. En la década del 60 aparecieron más periódicos: El Famatina en 1863, La Regeneración en 1866, La Nueva Generación en 1868 y en 1880 salió El Bien Público. En 1891, en la ciudad de Córdoba, siendo un joven estudiante de Derecho, Joaquín Víctor González inició labores periodísticas, colaborando en varios diarios locales, como El Interior, El Progreso y en la Revista de Córdoba. El primer diario de la provincia de La Rioja del siglo XX fue El Independiente, editado por primera vez el 25 de agosto de 1901. Entre sus fundadores más destacados encontramos al doctor Pelagio Beluna, referente radical de la época. El Independiente comprendía de 4 páginas con formato y topografía inédita para la época, correcta redacción y presentación. Insertaba informaciones de interés general, política, cultural, económicas y la problemática del interior de la provincia. Funcionó hasta 1933. Y el primer periódico que registro es El Independiente, creado en agosto de 1901 por Pelagio Beluna. Pelagio Beluna era un hombre del radicalismo, llegó a ser vicepresidente de la Nación con Irigoyen, y bueno, en esa época el periódico era la extensión de las doctrinas políticas, ¿no? Era un instrumento de prédica donde se hacían conocer las ideas, se denunciaba todo ese tipo de cosas. En La Rioja asume un gobierno radical, a pesar de que no ganó por elección el radicalismo, sino que ganó el régimen, como le decía Irigoyen, a los representantes llamados conservadores, ¿no? Que no estoy tan seguro de eso, porque uno de ellos era Joaquín B. González. En 1916, y después interviene Irigoyen, llevó a cabo una política muy intervencionista en todo el país, muchas intervenciones para cambiar el signo político, y en La Rioja interviene, y bueno, eso le vale la disputa con su vicepresidente Pelagio Beluna, riojano. Después del ascenso de Pelagio Beluna, los sectores internos de la UCR se tornan contradictorios. El Independiente es órgano de rinconismo, grupo liderado por Benjamín Rincón y Daniel Bausch. Los radicales principistas editaban La Democracia, dirigido por Francisco Baigorri, y su primer número salió el 20 de junio de 1918. Y los radicales verdaderos, guiados por el doctor Héctor de la Fuente, sacan La Montaña. Este periódico era implacable con el principismo.
En 1919 muere Pelagio Beluna en ejercicio de la vicepresidencia. Queda como gobernador Benjamín Rincón y ahí surgió otra explosión de fracciones radicales. La disputa periodística política entre rinconistas y principistas fue feroz, con polémicas, juicios, retos a duelos e inclusive una revolución. El primer diario de izquierda fue anarquista y se llamaba Idea y Libertad, cuyo primer número fue editado el 15 de abril de 1919 y permaneció alrededor de 3 años en la provincia. También surge en esta época un capítulo que yo le dedico, el que llamo la prensa libertaria, de las agrupaciones de izquierda. Idea y Libertad, por ejemplo, era órgano del anarquismo. Está después Calchaquí, que era socialista. El Látigo, digamos, un periódico comunista que dirige nada menos que el poeta Raúl González Tuñón, poeta, uno de los grandes poetas argentinos. Eran antipolíticos, consideraban que la política partidaria dividía a los hombres, conduciéndolos hacia el odio, la mentira y el rencor. Las críticas más célebres eran dirigidas hacia la Iglesia, llenaban sus páginas de dicterios contra el Vaticano, los curas, los frailes, las ceremonias religiosas y los santos. También cuestionaban a los liberales y a algunos caudillos históricos como Rosas, y reivindicaban con una notable efervescencia a Facundo Quiroga y a Ángel Vicente, el Chacho Peñalosa. También menospreciaban al radicalismo, en especial al presidente Irigoyen. Consideraban que era un mero continuador del régimen que no había hecho nada para remediar los problemas que hackeaban al país, a la provincia y a los obreros. Eran tiempos difíciles para los docentes. Denunciaban las tardanzas en los pagos de sueldo, abocaban a la unión entre los gremios. Además, apostaban por una sociedad sin analfabetismo y más inclusiva hacia la educación. La prensa docente es una cosa también muy curiosa, muy particular de La Rioja, porque los maestros, bueno, yo lo digo que ellos se sentían imbuidos con aquel principio sarmientino de que si no cambiamos el mundo nosotros, no lo cambia nadie. Y los docentes, yo les atribuyo ese pensamiento porque ellos iban mucho más allá del aula. Ellos no solo enseñaban, sino que le enseñaban a la comunidad, a los padres, de cosas de combatir el analfabetismo hasta sembrar normas de higiene, de convivencia. El máximo manifiesto de la prensa docente fue la revista Laínez, fundada el 16 de noviembre de 1932, y el nombre de la publicación fue dado en honor al autor de la Ley Nacional de Educación número 4874, el senador Manuel Laínez. La revista contaba con la colaboración de maestros de primera línea, tales como Rosario Vera Peñalosa, el ingeniero Pedro Bazán, el profesor Dardo de la Vega Díaz, entre otros destacados. Esta revista llegó a vender más de 1000 ejemplares en una sola tirada. Laínez funcionó hasta el 12 de octubre de 1943. Uno de los máximos exponentes de la cultura riojana, el poeta y escritor Ángel María Vargas, fundó el matutino La Rioja en 1932. Tenía todas las características del periodismo moderno en lo que se refiere a la calidad del papel, a la presentación y a la impresión. Constaba con una redacción correcta, satisfacía la información al riojano, además de entretener con diversas secciones. Salía lunes, jueves y sábados, duró hasta 1952. Tenemos la década del 30, que dos periódicos que son muy importantes, que es La Rioja y El Sonda. La Rioja, dirigida por el escritor y periodista Ángel María Vargas, uno de los grandes cuentistas riojanos y argentinos, que escribió poco, digamos, porque todo su esfuerzo estaba demandado en la supervivencia, en mantener el periodismo. Además de fundar el diario La Rioja, Ángel María Vargas creó la revista Don Joaquín y El Cardón. Fue también columnista de La Prensa y La Nación, entre otras publicaciones. El Sonda nació el mismo año que el diario La Rioja, con características muy similares. Sus secciones más destacadas eran información de interés general, literarios, noticias de policía, cinematográficas, sociales, una página para la mujer, entre otras. El 17 de octubre de 1945 cambia la escena política y social del país, y los medios riojanos hacen eco de semejante acontecimiento. La prensa peronista es una prensa de publicidad propagandística. Muchos radicales acá se convierten al justicialismo, un fenómeno
nacional, pero no muy masivo, ¿no? El ejemplo más grande es Forja, la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, que lo tenía, por ejemplo, a Jauregui, a Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, entre sus dirigentes más renombrados. Ellos se pasan al peronismo porque el peronismo cumplía los principios revolucionarios que había perdido el radicalismo. En las elecciones para gobernador del 24 de febrero de 1946, la dupla del peronismo derrota a los radicales. El diario La Rioja publicó que el pueblo riojano ha derrotado a la oligarquía. Durante esta época surgieron muchísimos diarios en adhesión al peronismo, pero el más significativo fue Gaceta Riojana, fundada el 3 de septiembre de 1953 por el Ministerio de Gobierno, Educación y Salud Pública. El matutino fue una publicación diaria que alcanzó buena difusión, distribuyéndose sus corresponsales y repartidores por toda la provincia. El 16 de septiembre de 1955, los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu derrocaron al presidente Juan Domingo Perón en un golpe de Estado que los militares denominaron Revolución Libertadora. Durante noviembre de 1955, la Gaceta Riojana, diario oficialista, peronista e intervenido, se convierte en La Rioja Libre, periódico oficial de la Libertadora. Esto impactó considerablemente en su tiraje, que disminuyó a pesar de la estructura de distribución que tenía su antecesor. Con la Revolución Libertadora terminaría Rioja Libre.